Bienvenidos al Club de Lectura. Ella es Rocío Baró, yo soy Soledad Macín y ahí lo están viendo o lo están escuchando a Pablo Ramos, escritor, guionista. Hola Pablo, bienvenido. ¿Cómo va? Muy bien, muy contento. Gracias por invitarme. Tenés a Gabriel Reyes como el alter ego, de algún modo se ha mencionado mucho el personaje de tu novela como un alter ego tuyo, dentro de una trilogía que también te he escuchado decir, muchos pensaban que era una trilogía, claro, una trilogía cerrada, Con apareció 4. un libro y ahora es tetralogía. Bueno, no apareció, lo escribí, me Sí, llevó 2 sí. años. Ojalá apareciera, me iría mucho mejor, pero no lo escribí. Sí, bueno, completamente voluntaria la tetralogía, no como la trilogía del Hebrero, que es involuntaria. Esta es voluntaria, voluntaria en función a que mi literatura nace de la motivación, de cosas que me pasan en la vida, que no sé dónde poner. Entonces, como no sé dónde poner, las cargo un poquito en la mochila y en un momento escribo un libro. Nació con la promesa, cuando muere mi hermanita Verónica, yo prometo en un libro, Amor no Roma de Amor, escribo un poema y le prometo que mi mejor novela va a tener la motivación de ella y de no dejarla morir del todo. Y eso lo vine mascando 2 años, tuve intentos, pero sin embargo, un poquito antes de que empiece la pandemia, me largué con todo, con esto que ustedes leyeron, con El origen de la alegría, que no se llamaba así en mi primer archivo, se llamaba Desde esta noche tan oscura, que es la primera parte, la parte larga. El origen de la alegría es un cuento, viene a ser el primer cuento que escribe Gabriel. El personaje se transforma en escritor. Y bueno, me largué a escribir desaforadamente y desorganizadamente textos que yo sabía que eran del mismo orbe, que compartían el mismo universo, que compartían la negación, el dolor, la laceración de la pérdida. Y en un momento me lo puse a organizar y vi que había una novela. En realidad, siempre vi que había una novela porque soy de cumplir esas promesas sagradas a los muertos. Y bueno, dije que mi mejor novela iba a tener su nombre sobre mi nombre en el poema. Y bueno, está dedicada a ella y creo que es mi mejor novela. ¿Se puede, a la hora de escribir, se puede escapar del dolor del recuerdo? ¿Cómo lo transitaste? No, escapar del dolor es como absurdo, porque por más que hagas lo que hagas, yo lo transité de todas las maneras posibles que se transita un duelo. Con la negación al principio, con recaídas de actitud personales, deprimiéndome, haciendo de cuenta de que no había pasado, como aislándome. Después de la negación viene el enojo. Yo identifico esos procesos en los duelos que Lacan habla. Estuve muy enojado con ella, con Dios, yo soy una persona católica, dejé de ir a misa. Después vino del enojo, viene la depresión. Estuve tirado casi 1 año en un sillón. Y después viene la aceptación. Y con la aceptación viene la conciencia de que lejos de quedarte en la oscuridad de haber perdido a alguien, entendés el privilegio de haberlo tenido, ¿no? Entonces en esos procesos se pueden ver en la novela. Y si una persona escribe, no digo un escritor, si una persona, cualquier persona, como dice Santa Teresa, escribe un diario personal, atraviesa estas etapas del duelo, que pueden ser más, pueden ser hasta 7, supongo yo, ¿no? Porque está la vergüenza también a veces, la vergüenza ante la muerte. Mucha gente siente vergüenza ante la muerte de un ser querido, según cómo es esa muerte. Pero en mi caso fueron esas 4 bien identificadas que estructuran esta novela. Si uno escribe, como la escritura es un sistema y uno corrige y vuelve a lo escrito y lo puede leer, no solo son palabras tiradas en un confesionario o lloradas en el pecho de un amigo, que están bien también. Si uno escribe, atraviesa eso de una manera muy sólida. Es más profunda la negación, es más profunda la depresión y la ira también, es más fuerte, pero a su vez, cuando viene la aceptación es más completa. Creo profundamente en que escribir, yo lo puse en algún libro, civiliza el dolor en el sentido de que lo convierte en una materia prima
¿no? La civilización, por lo menos la que me dio mi cultura y de la cual no reniego, que es occidental y cristiana, no reniego para nada de mi cultura occidental y cristiana, me da las herramientas con la palabra, ¿no?, escrita, de civilizar, de convertir, esto que diría Sartre, un escritor dinamita su vida y construye con los escombros de su biografía los ladrillos de su literatura, de agarrar un cacho de escombro de mi vida y perfilarlo y convertirlo en un ladrillo. Con un escombro difícilmente se pueda construir algo recto, algo sólido. Con un ladrillo, sí, siempre digo lo mismo, la diferencia entre escombro y ladrillo se llama civilización. Hablando de cosas tan íntimas y tan fuertes Mi literatura es íntima y fuerte, no puedo no ser autorreferencial, me pasa eso. ¿Hay algo que te guardás? ¿Hay algo que preservás? Que es algo absolutamente todo. Absolutamente todo. Quien crea que, y por eso mi literatura es buena, porque es pudorosa. Quien crea que está leyendo detalles de mi vida privada no entendió nada de lo que es la literatura. Por eso la palabra alter ego no funciona en lo más mínimo, es un yo literario. O sea, la gente que piensa que yo escribo sobre mi vida, cuando lee María, en 5 minutos antes de María, ¿qué piensa? ¿Que yo fui una mujer de 60 años? Mirá, Roberto Ar dice, a veces pienso que, no sé si la gente es estúpida en serio o se toma muy a pecho toda la burda comedia de sus noches y sus días. Cuando en esta novela hay un perro que habla, ¿qué piensan? ¿Que yo encontré un perro que habla? Porque hace una literalidad, me guardo absolutamente todo. Entonces lo que me guardo es todo, pero lo cuento todo. Si yo contara los detalles particulares de mi vida privada, no tendría lectores. ¿Y a vos cómo te gusta definirte como escritor? ¿Qué adjetivo te gusta? No, escritor y músico. Yo creo que el sustantivo alcanza. Soy un escritor sincero, frontal, y que trabaja mucho el lenguaje. Un escritor muy trabajador. Es un lindo adjetivo. Muy trabajador. Lucho mucho con las novelas antes de ponerme a escribir y después las corrijo muchísimo. Nunca menos de 10 versiones van a ver. De hecho, bastantes más. Pero para no mentir, porque siempre agrego una versión cada que me preguntan. Por la duda ahora me voy a bajar a 10. Pero creo que habrán sido 12 o 13, se llamaría de estas, cuántas fueron. Y mi literatura también, si vos querés, Rocío, también es muy física también, ¿no? Se siente como en el cuerpo. Yo trato de que no sea una cosa de una comunicación de una mente a la otra, sino que impacte un poco en el cuerpo. Y a veces se incomoda, por supuesto, pero no al nivel de la truculencia. Vos recién decías que sos muy un trabajador, que te definís como un escritor esencialmente trabajador del lenguaje. ¿Cómo fuiste construyendo ese trabajo? Mejor dicho, ¿cómo fue que le empezaste a prestar atención al lenguaje? Bueno, es muy bueno. Particularmente yo en el psicoanalista. El psicoanalista trabaja en el lenguaje, no el psicólogo, el psicoanalista. Digo. 9 años de psicoanálisis con un lacaniano, a mí es lo mejor que me pudo pasar. Me hizo entender las posibilidades y las potencias del lenguaje, me hizo entender la posibilidad del significante, de la resonancia, de cómo yo pongo una palabra en un personaje y resuena de otra manera. Siempre pongo el mismo ejemplo. Por ejemplo, imaginemos esto, vamos a usar a Rocío, que no la estoy viendo. Rocío entró, estaba ensangrentada y me dijo que la había matado. No a Soledad. Rocío entró, estaba toda ensangrentada y me dijo que la había matado. Vamos a poner la muerte en la voz de un personaje para que resuene en nosotros. Rocío entró, estaba ensangrentada, la maté, me dijo. Cambia por completo. La información es exactamente la misma, pero lo que resuena del significante en voz es completamente distinto. Yo digo que tiene como 10 veces más potencia, ¿no? La segunda versión del indirecto libre. Entonces, empecé a entender cuando hablaba, el segundo seminario de Lacan, el seminario número 2 de Lacan, lo recomiendo a todos los escritores, empecé a entender la verdadera potencia que hoy entiende la física cuántica, ¿no? Esta idea del Génesis, ¿no? Que Dios dijo que haya luz, hizo y fue luz. Si nosotros cuando escribimos decimos algo y eso se hace, imagínate, estamos reunidos acá por una historia que yo escribí, por otras también, ¿no? Imagínate,
esta relación de ahora, que es una relación de transferencia, por lo tanto, esta entrevista es una de las formas del amor, indudablemente, porque es transferencia, es respeto, es amistad, es sinceridad, tratar por más que sea difícil. Yo soy un escritor difícil de entrevistar, me meto en lugares difíciles, ustedes con todo el respeto, yo lo hago, mi respeto es meterme igual en el lugar difícil, ¿no? Esa sería mi parte del respeto. Entonces, en este momento, la palabra generó esto. Esto que no podemos, si te pones a pensar ahora, decís, pero esto no existía antes de este Zoom. No. Pablo, Soledad, María en un costado también, para mí, no es una realidad para ustedes. Es muy fuerte eso. Para mí es una realidad que para ustedes no es. Fíjate, el Pablo que ustedes perciben es el Pablo que ustedes fabrican en este momento. Entonces yo descubrí esa potencia del lenguaje y dije, bueno, es lo mejor que se puede hacer en la vida. La música es lo mejor que uno puede hacer por uno para mí. Algo que tengas ahí que estés leyendo ahora, en este momento. Que esté leyendo te estaba leyendo El juguete rabioso porque me encargaron un prólogo. Y después estuve leyendo. No, pero no estoy leyendo, no estoy leyendo nada. ¿Nada? No estoy leyendo nada, perdón por defraudarla. No, está bien. Hice un libro Podés sobre estar Jesús sin leer. lo dejé un montón de tiempo. Porque lo que pasa, entiendan esto, tengo 3 grupos, a veces escucho 25 cuentos en una semana. Y a veces y terminé la novela de un amigo. Pero bueno, El juguete rabioso es lo último que leí, lo terminé hace como 5 días. Hace 5 días que no leo. Me vi un par de películas malas Pero Pero bueno. me imagino, Pablo, que El juguete rabioso lo habrás releído. Lo releí. La Y, segunda lectura después de los 16 años. ¿y qué Bueno, encontraste en bárbaro. esa relectura? Y bueno, bárbaro, como siempre, esos personajes tan fuertes, conmoverme con el primer art, que quizás era un poquito más torpe, no quizás, era un poco más torpe en su prosa que el art de los maravillosos de los Siete Locos, o de los Lanzallamas, o de Amor Brujo, que ya tenía un dominio. Imagínense que lo escribió a los 20 años, pensé mucho en él, en esas ganas de abrazarlo que siempre tuve. Un muchacho de 20 años escribiendo en la Sierra de Córdoba con su mujer muriendo de tuberculosis al lado, el paralelo absoluto de Poe. Silvio Astier, más allá de las dificultades de la prosa, se anticipa a Holden, el personaje del guardián entre el centeno, y encima tiene 14 años, y el otro tiene se anticipa a Salinger, como 20 años. La verdad que lo que más rescato es la construcción de esos tremendos personajes, y bueno, en ese diálogo final con el ingeniero Vitri está Vitri, ¿no? Creo. Está el título de la novela mía, ¿no? La ley de la ferocidad. Sale de ahí usted. Y en esta idea como tan romántica de Art, de la malicia, es una malicia tan bondadosa que es como el terror de Poe, ¿viste? Que no asusta a nadie. La malicia de Roberto Vale en los tiempos que corren no perturba a nadie, pero conmueve, ¿no? Nada, eso, quizás reencontrarme con personajes como el Rengo, con su idea de la vida puerca, que fue el título que Guiraldes le hizo cambiar. Menos mal que se lo encontró a Guiraldes también, ¿no? Y se le murió muy rápido, tuvo mucha mala suerte. Imaginan que murió a los 42 años, Roberto Arte, y dejó toda esa obra. Solamente Los Siete Locos y los Lanzallamas alcanza para y el cuento Estel Primavera alcanzan para ponerlo a la altura del mejor escritor argentino de todos los tiempos, sin contar a Sarmiento. Hay gente que juega aparte, ¿no? Fue un tipo demasiado, la cantidad de libros que escribió, como demasiado. Pero aparte, bueno, hay muchos escritos políticos, pero si uno saca a Sarmiento, no hay comparación con una obra tan pasional, tan desmedida. Casi no lo dejan entrar en el grupo de Boedo y terminó siendo el referente del grupo de Boedo con un libro. Pero bueno, viste, yo entiendo cuando le costaba conseguir editor, porque tiene una prosa muy explicativa, muy pretenciosa, pero por supuesto, si yo leyera El origen de la tristeza ahora, mi primera novela, encontraría
todos los mismos defectos que puedo encontrar en una primera novela de Arlt, y tampoco podría reescribirla porque perdería el candor que tiene. Supongo que era un escritor más puro cuando escribí El origen de la tristeza. Ahora tengo un nombre, me da un adelanto. Un poco me aburguesé en mi vida para bien, pero creo que no en literatura esto. Pero eso le corresponde juzgarlo a usted. Espero que no. Cualquier cosa me avisan y hago algo. Pablo, muchísimas gracias por pasar por el Club de Lectura. Muchas gracias, en serio. No, a ustedes. Espero no haber defraudado. Muchas gracias. Gracias, Pablo. Esto fue Club de Lectura.